Hola, muy buenas tardes. Yo soy Roberto Ibarra. Están ustedes en un programa más de Aquí y Ahora. La verdad, yo tenía la duda de si transmitíamos o no el día de hoy, pues por todo lo que ustedes saben. Saldría sobrando que yo platicara con ustedes lo que posiblemente sepan más que yo incluso, todo lo que sucedió a partir del día martes. Hoy es 21 de septiembre del 2017. Y pues la verdad quiero comentarles a ustedes que tuve el atrevimiento de participar desde el día de antier en lo que respecta al apoyo en la brigada para participar ahí en lo que era el Colegio Enrique Rebsamen. No pudimos hacer gran cosa porque la gente del ejército empezó a coordinar, y entonces muchos de los que estábamos ahí pues prácticamente no teníamos qué hacer. Entonces de ahí nos trasladamos a otro sitio que estaba allí en Pericuapa, atrás de Pericuapa, en la cual pues también estuvimos ahí tratando de participar. Desafortunadamente tampoco se logró tal como nosotros queríamos, y digo queríamos porque tuve la suerte de conocer en el primer evento a dos topos que estaban dispuestos a participar, y en mi caso yo como médico. Entonces el día de ayer temprano me coordiné, me acudí allá al Estadio Olímpico de CEU, y ahí me metí pedí que me incluyeran en una brigada que iba a salir para San Gregorio. Yo no sabía que San Gregorio había tenido problemas. Este es un pueblo que está ahí en Xochimilco. Entonces nos fuimos un buen número de personas y me coordiné inmediatamente con la parte médica, y aprovecho esto precisamente, por ello lo comento, no con ánimo de presunción ni mucho menos, todo lo contrario. Quiero comentarles a ustedes que en vista de mi posición como tanatólogo, pues yo pedí ser útil tanto como médico como tanatólogo, puesto que había muchas personas con problemas de crisis. Entonces en ese sitio donde estuve, participé como médico, tuve la oportunidad de enyesar a 2 niños con diferentes tipos de esguinces de tobillo, otras personas que estuvimos curando, etcétera, etcétera. Atendí personas en crisis, tanto en niños como en adultos, y eso es lo que quiero aprovechar en este momento, decirles a todas las personas que me están viendo que con muchísimo gusto están nuestras redes sociales, para que si alguien ustedes creen que tenga la necesidad de recibir ese tipo de ayuda, encantado de hacerlo de una manera totalmente gratuita, sin nada más que simple y sencillamente que se pongan en contacto en nuestras redes sociales, para que nosotros podamos ayudarlos en lo que ellos nos lo piden, en lo que ellos necesiten. Entonces, recordemos nuestras redes sociales, es www.drrobertoibarra.com. En Twitter estamos en @tanatosieros, y nuestro correo es consulta@drrobertoibarra.com. Ahí estamos, y de verdad, pasen la voz. Encantado, con muchísimo gusto. Será un placer para mí poder ayudar a estas personas que se encuentran en estado de crisis emocional, porque por ejemplo el día de ayer yo atendí a una señora adulta mayor, y la crisis que presentaba era porque acababa de perder su casa. Atendí niños que estaban prácticamente con el signo de pánico, estaban muy asustados, algunos de ellos hasta vomitaban por todo el impacto que les había generado esto. Bueno, entonces yo encantado, les insisto, por favor, si alguien de ustedes sabe o ustedes mismos creen que es necesario la participación del tanatólogo, del psicólogo, encantado en mi caso de poder colaborar una vez más en este tipo de eventos. Bueno, yo les decía que tenía la duda porque a como están las cosas en este momento, realmente como que no tengo mucho ánimo, la verdad, de estar platicando hoy de estos temas, porque hay otros, como el que acabo de explicar, hay otros que requieren de mucha más atención y todo esto, pero lo hice pensando en la posibilidad de que tengo de estar frente a ustedes, y que ustedes sean el canal para que las personas que requieren de ayuda psicológica, emocional, yo encantado de participar.
de verdad, créanme que será algo que a mí me va a llenar de satisfacción el poder ser útil. Bueno, entonces, pues, empecemos. Nuestro tema de hoy es el trastorno de alimentación. Estamos en esta parte, ya platicaremos hoy de bulimia, aunque este tema ya lo abordamos meses atrás. Sin embargo, como viene en los 10 trastornos psicológicos más frecuentes de los adolescentes, pues viene incluido entonces tenemos que retomarlo. Y bueno, trataremos de hacerlo de una manera breve, aunque yo trato de hacerlo, pero comúnmente siempre nos sale más información que compartir con ustedes, y verdaderamente es un placer. Es un placer, la verdad, poder estar en contacto con ustedes. Sin embargo, emocionalmente hablando, no me siento tan bien que digamos, y no solamente por el cansancio que estamos trabajando el día de ayer en las brigadas, sino en que todo está bien, pero no está bien. O sea, yo estoy bien, pero realmente no estoy bien. O sea, yo creo que no sé si a ustedes les pase lo mismo. Nos preguntan, oye, ¿cómo estás? Bien. Pero no es ese bien cuando uno quiere decir que realmente uno está bien. Realmente ver la problemática que vivimos ayer en donde yo estuve, pero también me emocionó ver muchísima gente, sobre todo muchos jóvenes, participando de diferentes formas. A lo mejor, acababa de pasar el 19 de septiembre, cuando pudimos haberle platicado a nuestros hijos, a nuestros nietos, aquellas personas que se hacen llamar millennials, por ejemplo, platicarles que había sucedido hace mucho tiempo, en 1985, un sismo, y que había dejado a la ciudad de una manera bastante devastadora. Se los platicábamos, y a lo mejor ellos se podían imaginar, como a lo mejor ustedes se pueden imaginar esto. Sin embargo, hoy ya lo vivieron ellos. Hoy nos entenderán perfectamente bien cuando nosotros platicamos de este hecho hace 32 años. Entonces, muy agradecido y un reconocimiento a esos jóvenes que sin nada, simplemente el querer ayudar, se desbordó la ayuda. Donde yo estuve, de verdad fue un acopio de víveres, de material de curación, de agua, de alimentos, bastante bien. Entonces, pues, la verdad, eso sí causaba emoción, una emoción, no sé si entre, pues no sé, a veces hasta de llanto, si ustedes gustan, ver a la gente cómo los jóvenes, cómo corrían con ayuda, que hubo gente que donde yo estaba llevaba a lo mejor 5 jeringas o a lo mejor llevaba un paquetito de gasas. Realmente no era tanto la cantidad, sino el afecto, el amor, el hecho de haber estado donando. A lo mejor se lo tenían a su alcance, y de verdad esas personas tal vez dieron mucho más que otras. Entonces, mi agradecimiento, mi reconocimiento a todas esas personas que de alguna forma estuvieron ayudando. Y yo sé que no soy nadie, ninguna autoridad, ni mucho menos para poder decir esto, pero como persona, como mexicano, sí me llena de orgullo saber y decir que nuestros jóvenes, que tenemos excelentes jóvenes, que seguramente si esto continúa así, en el sentido de ese amor hacia su país, probablemente tengamos un México mejor. Gracias a estos jóvenes, la verdad, también personas adultas, y personas adultas mayores que también vi participando, ayudando, la verdad, pero el número mayor eran jóvenes, y posiblemente ustedes dirían, pues sí, claro, pues es que eso es lo que más tenemos en este momento, jóvenes, nuestra juventud, y precisamente por eso también ha sido el tema, ha sido el de abordar todos estos temas a lo largo de estos meses, particularmente hablando de los adolescentes, porque si nosotros entendemos, si nosotros nos conectamos, nos comunicamos con nuestros adolescentes, seguramente que vamos a tener excelentes ciudadanos. Bueno, volvamos pues al tema, bulimia. Y como siempre, ¿verdad? Como todas las veces lo hacemos, ¿verdad? Tendremos que dar su definición. Y tenemos una definición desde un punto de vista latín y desde un vocablo, desde la palabra griega. Entonces, podemos decir que bulimia se compone de la palabra bus, que quiere decir güey, y limos, que quiere decir hambre, y significa hambre de güey.
o es decir, mucha hambre. Eso es lo que significa bulimia en ese sentido. Sin embargo, la definición es obviamente pues mucho más amplia, ¿verdad? En la cual podemos que es una patología. La bulimia en la adolescencia es una patología que debe ser tomada muy en cuenta. ¿Por qué debe ser muy tomada en cuenta? No solamente esta, sino todas las patologías que hemos comentado a lo largo de estos meses, porque simple y sencillamente, si no se toman muy en cuenta, como ha sucedido en algunos casos, resulta que estas personas pueden llegar a la adultez con ese trastorno. Y ese trastorno, diríamos que son más bien dos. Uno, desde el punto de vista trastorno alimentario y otro trastorno desde el punto de vista psicológico. Y se caracteriza por la adopción de conductas en las cuales el individuo se aleja de las formas de alimentación saludables consumiendo comida en exceso. En periodos muy cortos, hablamos de menos de 2 horas. Y también ustedes seguramente lo conocen como atracones, así todo el mundo, ay, usted tenía bien enfermo porque tuvo un atracón. Bueno, pero fíjense que aquí viene lo diferente de un atracón como el que ustedes conocen o como el que yo conozco. Ese tipo de atracones traen, por ejemplo, un periodo de arrepentimiento, lo cual puede llevar a la persona a eliminar o tratar de eliminar este exceso de alimento a través de 2 cosas o de 2 métodos, ya sea vomitando o laxándose. Entonces, esto ya empieza a tomar o empieza a darse o empezamos a darnos cuenta de las diferencias que hay en un atracón que a veces nos llegamos a dar. Yo, cuando serán los días pasados, exactamente fue la semana pasada, pues para ser exacto, el 16, comí una cantidad de alimentos y a los 5 días, 15 me volvieron a dar más alimento. Total de que en menos de 2 horas yo comí no sé cuántas cosas, pero la verdad yo me sentía muy incómodo, pero finalmente no busqué vomitar, ni busqué laxarme, ni mucho menos. Lo que hice fue salirme a caminar como 2 kilómetros para que empezara yo más o menos a sentirme mejor. Y ya no cené nada, y luego estuve tomando agua con la finalidad de que esto empezara a disminuir esta sensación. Bueno, este trastorno, desde mi punto de vista, seguramente, y a través de lo que voy a platicar de su historia, no es nuevo tampoco, pero yo pienso, es una suposición mía, que probablemente desde que el hombre está en la tierra, seguramente por alguna necesidad o por alguna circunstancia, ha tenido que dar atracones o darse atracones. Se me ocurre pensar, cuando yo estaba preparando el tema, me estuve imaginando, como tal vez ojalá y ustedes lo hagan en este momento, cómo nuestros hombres primitivos, cuando cazaban un mamut, ¿no? Entonces, una vez que lograban darle muerte, ¿qué hacían? Pues tal vez comer abundantemente. ¿Por qué? Porque probablemente iban a pasar tal vez muchos días y no iban a volverlo a hacer. Entonces, a lo mejor diríamos que ese es un tipo de atracón, pues no sé si saludable o no, pero finalmente podría yo pensar que es parte de su historia. Y luego de ahí, por ejemplo, ya en la época de Hipócrates y de Galeno, ya se hablaba de ese trastorno, seguramente no así con ese nombre, pero sí se conocía que había personas que se daban atracones. Y luego también se le pudo, a través de la cultura romana, podemos decir que también se presentó esto. ¿Por qué? Porque los romanos primero lo empezaron haciendo como un acto religioso y después, bueno, pues ya lo manejaron de una manera social. Y ustedes seguramente verán películas muy antiguas donde veíamos personajes romanos, donde comían de una manera abundante, ¿verdad? Y bebían vino hasta se les chorreaba, se les caía de la boca por la manera tan compulsiva de querer tomar y comer, ¿verdad? Entonces ya en esa época, vean ustedes, ya los atracones, ya los problemas de bulimia ya empezaban a existir. De hecho, al grado que Galeno, ¿se recuerdan? Galeno fue uno de los médicos de aquella época, ¿verdad? Describió un caso, le llamó el quinorexia, que significa hambre canina. Y es un claro antecedente de lo que es la bulimia como la consideramos el día de hoy, ¿verdad? De alguna manera, en esa época le llamaban la etapa galénica o galenismo. En esta parte permanecieron los diccionarios médicos
de los siglos XVII y XIX, pues meramente como una curiosidad médica, ¿verdad? Ya después en el siglo XVIII, un autor llamado James, en 1743 para ser más exactos, ¿verdad?, describió una entidad como Truebolimus, caracterizada por una intensa preocupación por la comida e ingesta importante de cantidades de alimentos en tiempos cortos. ¿Se acuerdan ustedes? Ya platicamos una definición en la cual esta parte habla de tiempos cortos. Seguido bueno, en aquella época, bueno, no sé si sería por la cantidad excesiva de calorías, pero llegaban a desmayarse. Y entonces le llamó que era una variante del Caninus appetitus, o sea, la apetitus de Can, que ya había comentado con ustedes, y después de esto ellos se provocaban el vómito. Ya en el siglo XIX, ¿verdad?, el concepto de bulimia se incluyó en la edición de 1797 de la Enciclopedia Británica y en el Diccionario Médico Quirúrgico publicado en París en 1830. Desafortunadamente, posteriormente fue olvidada y ahí se quedó nada más. Y ya fue en 1979 cuando un autor llamado Russell publicó por primera vez la descripción clínica exacta de esta enfermedad. O sea, ya con todo un cuadro, ya con toda una observación que a lo mejor era empírica, pero finalmente estaba demostrándonos que las personas que podían asumir un tipo de conducta de este tipo, de orden alimenticio variante bulimia, ya tenían ciertas características o al menos varios de los signos y síntomas que presentaban ya aparecían en la mayoría de los casos. Bueno, él describió un número aproximadamente de 30 personas en las cuales él se dio cuenta o observó que además de comer intensamente, según ellos tenían temor a engordar. Entonces, pues se provocaban sus vómitos, y él precisamente a él se le debe que él llamó el nombre de bulimia nerviosa, que es una variante de la anorexia nerviosa. Acuérdense que es lo contrario, aunque al final tienen ciertos parecidos. Y ya después hubo algunas organizaciones, sobre todo de tipo psiquiátrico, manuales de tipo psiquiátrico, donde ya les empezaban a establecer como un cuadro de este orden. Bueno, bien, hasta este momento pues hemos platicado un poco de su historia. Tal vez pues pudiera existir muchos otros más elementos, pero estos son los que más siento yo que eran los más importantes. Después de esto, pues vamos a platicar del cuadro clínico. Seguramente, ahora que empieza a hablar del cuadro clínico, aunque ustedes ya lo sospechan, porque tan solo con los primeros datos que empecé a dar, se van a dar cuenta que es un tipo de alimentación muy diferente a la que, aunque digo, alguna vez algunos de nosotros nos hemos dado un atracón, pero esas personas tienen características muy peculiares. Casi todas presentan el mismo cuadro, con alguna variante, cuando a veces se incorpora alguna enfermedad conmórbida que de alguna manera da unos datos clínicos tal vez un poco más abundantes que en otros casos cuando son puros. Bueno, una de sus características esenciales consiste en que la persona sufre de episodios de atracones, que ya lo hemos comentado, de manera compulsiva, seguidos de un sentimiento de culpabilidad, sensación de angustia y pérdida de control mental por haber comido en exceso. Sí, la verdad, se sienten de una manera aterradora, arrepentidísimos de haber comido lo que se comieron. Además, suelen alternarse con episodios de ayuno porque tratan de compensar. A lo mejor me pareció un poquito cuando yo les dije, bueno, me fui a caminar, no sé si era como 2 kilómetros o más, y ya no quise cenar nada y nomás estuve tomando agua. Algo parecido sucede porque ellos también hacen ayunos o de muy poca ingesta de alimentos, pero al poco tiempo surgen episodios de alimentaciones, de forma de alimentarse de manera compulsiva. Un atracón consiste en ingerir en un tiempo inferior a 2 horas una cantidad de comida muy superior a la que la mayoría de los individuos comeríamos. Al ratito, cuando yo dé unos elementos más de esto, voy a platicar a ustedes la cantidad de calorías que en una sentada se dan a esas personas.
¿sí? Pero ahorita no le cambien, ahorita volvemos a platicar, retomaremos este tema en esa parte. Por lo pronto, nuevamente insistimos en nuestras redes sociales, y si ustedes quieren que nosotros apoyemos a alguien, o si ustedes conocen alguna institución donde podamos asistir y podamos apoyar a las gentes en crisis, con muchísimo gusto estaré dispuesto a participar en donde se me pueda llamar, donde yo pueda ser útil. Bueno, pues ya viene aquí, fíjense aquí, yo pensaba que no tardé mucho. Aproximadamente las personas que en una sentadita que ellos llaman, se pueden llegar a comer entre 3,000 a 10,000 kilocalorías en tiempos muy cortos en tiempos muy cortos. Entonces, vean ustedes nada más, ¿no? 3,000 calorías a 10,000. Bueno, pues yo creo que por eso les dan, así como que en aquella época se desmayaban, ¿no? Pues era una bomba de azúcar que ingerían, que de alguna manera pues, al cuerpo le costaba seguramente, y le sigue costando seguramente, mucho problema para poder digerir tanta cantidad de alimento. Otra característica esencial de este trastorno lo constituyen las conductas compensatorias inapropiadas para evitar la ganancia de peso, que también cuando platique de otros elementos vamos a darnos cuenta cómo el diagnóstico es un poco difícil a veces de hacer, a pesar de lo que estoy mencionando, porque la persona también no pierde peso, cosa que en el anoréxico es muy característico. Bueno, como ya dijimos, pues muchos de ellos, más o menos como el 80-90% de estas personas suelen provocarse el vómito, o sea, es un porcentaje bastante alto. Y bueno, estas personas sí piden ayuda, cosa que el anoréxico no, él lo niega, y el bulímico sí llega a pedir ayuda. Pues uno de los efectos inmediatos que estas personas quieren hacer es el vomitar. Ellos tratan de hacer las cosas de una manera tal, de tomar laxantes, tomar diuréticos, practicarse enemas, que si se acordarán, los enemas son las lavativas, que en épocas anteriores, aunque hoy todavía se siguen haciendo, pero anteriormente eran mucho más ocupadas por nuestras abuelas, nuestras madres, cuando alguien se enferma el estómago, por lo primero que era meter en su lavativa. Que no podía orar, su lavativa. Que había que purgarlo, lavativa, más aceite de vecino con naranja, y díganme si no salían los parásitos. Bueno, estas personas, además de eso, ¿verdad? Además de vomitar, de usar laxantes, etcétera, eso, muchas veces llegan a usar, se meten a baños, saunas. ¿Con qué intención? Que con el alto calor poder perder calorías. También pueden llegar a usar a caer en el exceso de fumar. ¿Con qué intención? Con la de evitar matar el apetito de alguna forma. Restringirse de alimentos, tomar pastillas para adelgazar y restringir el consumo de líquidos, por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, para hacer el diagnóstico, ya les comentaba yo creo que con estos elementos cualquiera diría, oye, pues yo ya puedo hacer el diagnóstico de alguna persona que sea bulímica. Bueno, para eso requieren de ciertas características. Una de ellas, la presencia de atracones recurrentes, o sea, frecuentes, ¿verdad? Y ya dijimos que es un atracón, ya dijimos qué cantidad de calorías se puede ingerir en un determinado momento. Hay un problema aquí con ellos, que comen y luego se producen todo esto que ya platico con ustedes, con la intención de perder peso. Por eso yo les explicaba, posiblemente a veces no se puede lograr el diagnóstico porque las personas, su familia lo ve común y corriente, o sea, lo ve bien, no hay un problema de pérdida de peso excesiva, ¿sí? Ya dijimos que sus conductas compensatorias son inapropiadas. Esto se repite de alguna manera con el fin de no ganar peso, como ya lo dijimos. Hacen ejercicio excesivo, toman algunos fármacos, se someten a condiciones de ayuno. Estos comportamientos, ¿verdad? Al menos se pueden presentar de 2 o más veces a la semana durante un periodo de 3 meses. Si esto se repite varias veces a la semana en ese lapso de tiempo, probablemente estamos ante un caso de bulimia.
La autoevaluación está exageradamente influida por el peso y las siluetas corporales. Es una cosa que sucede igual con el anoréxico, ¿verdad? Esa distorsión que tiene de su cuerpo. Bueno, dentro de esto podemos platicar que tenemos dos tipos de bulimia, una llamada purgativa y la no purgativa. Aproximadamente la purgativa ocupa un porcentaje muy alto y lo platicaremos cuando hablemos de estadística. Ya platicamos también cuáles son las conductas que tienen estas personas. Ya dijimos que es causarse el vómito, aplicarse enemas, usar laxantes, diuréticos, etc. Y el no purgativo, está entre el resto de lo que queda, ¿verdad? No sé, un 10, 15, 20% de lo que pasa con el purgativo, aunque también asume algunas actitudes, hacer ejercicio excesivo, someterse a ayunos prolongados, por ejemplo, tratar de quemar calorías lo más que se pueda. Bien, las causas. ¿Cuáles son las causas? Yo quisiera, quien me está viendo, quien me está haciendo el favor de vernos, que se dé cuenta que la mayoría de los casos, o si no es que todos los que hemos platicado a lo largo de este periodo, son de alguna manera que empiezan en la niñez, en la última etapa de la niñez, en la adolescencia o en la última etapa de la adolescencia para llegar a la adultez. Bueno, se habla de factores de herencia, se habla de factores que están relacionados con la presión social o cultural que existe. Por ejemplo, algunas veces en cierto tipo de prendas las diseñan solamente para personas delgadas. Entonces desde ahí ya va un mensaje dirigido a que solamente es para estas personas. Por lo tanto, las otras, pues a ver qué hacen para ver si lo logran, ¿verdad? Sus experiencias personales que han tenido, y los antecedentes y las experiencias familiares que también mucha influencia pueden tener. Y recuerden ustedes que la familia mucho tiene que ver en el comportamiento del niño y del adolescente, y posteriormente se refleja en la etapa adulta. Entonces tenemos que cuidar mucho esta parte, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué hay detrás de la bulimia? ¿Qué existe? ¿Por qué se dan? Aparte de que hablamos de la herencia, los problemas culturales, sociales, seguramente los medios comerciales influyen mucho para que estas personas caigan en ese trastorno, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay detrás de la bulimia? ¿No? Pues ya dijimos, se vuelve una obsesión, ¿no? Sienten culpa y vergüenza por su accionar. El adolescente bulímico no acepta, y más bien diría yo adolescente bulímica, porque este trastorno está muchísimo más dado en mujeres que en hombres. Cuando hable de estadísticas también platicaré en qué porcentaje están unos y otros. No se aceptan tal cuales, quieren tener una delgadez extrema, ya dijimos que están los factores genéticos, hay un problema de la autoestima, ideales de delgadez excesivamente, una mala resolución de los conflictos. Una de las apologías de la bulimia pues es la ideal de la belleza, que no siempre es saludable. Incluso ha habido casos de fallecimientos de modelos como consecuencia precisamente de la anorexia o de la bulimia. Entonces se involucran otros factores como la autoestima, y esa autoestima, acuérdense ustedes que la hemos platicado en otros momentos, en otros programas, donde mucho tiene que ver el por qué el adolescente o el niño se comportan de esa manera. Que tiene mucho que ver con este trastorno. Bueno, ¿cómo se relaciona la bulimia y la obesidad? Recordemos que nuestro país ocupa el primer lugar en obesidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los padres? A ver, fulanito, Pepito, baja de peso, baja de peso, baja de peso. Entonces, al niño lo empiezan a hostigar.
pero no es la forma de manejar, no es la forma de tratarlo, ¿verdad? Pero así los padres a veces creemos que eso es lo más adecuado, pero finalmente no lo es. Bueno, entonces, ¿qué sucede también aparte de esto? Bueno, ustedes lo ven, cada día aparecen más alimentos chatarras, cada día más los comercializan de una manera desenfrenada. Supuestamente el gobierno tenía que ver esto, qué tipo de alimento chatarra es, cuántas calorías tiene, etcétera, todo lo que sea relacionado con la parte nutricional. Sin embargo, esto no sucede. Si no, díganme, si no, por ejemplo, ustedes van a la tienda y pueden comprar una bolsa de cacahuates que no tiene ni etiqueta ni nada, simplemente está engrapada a un cartón. ¿Cuántas calorías tiene? ¿Qué calidad de material tiene No sabemos nada, pero sí empezamos a comérnoslo, y el problema es cuando empezamos a probar uno de estas alimentos chatarras, pues le seguimos de tal suerte que pues a rato nos sacamos una bolsa y tal vez 2 de cacahuates, ¿no? O de otra botana. Hoy en día, ¿qué otro problema tenemos en contra, aparte de los que hemos platicado? Nuestros jóvenes, nuestros niños ya no hacen ejercicio. Yo todos los días veo pasar, por donde yo vivo, a una señora, parece ser que lleva el niño al kinder, en una carriola. Y el chamaquito se parece como príncipe, acuérdense cuando hablé del síndrome del príncipe. Pues así, ¿verdad? El niño, nombre como príncipe, en serio, tal vez digan que estoy exagerando, pero el chamaquito hasta lleva el celular y el papi estaba pues no sé, jugando con el celular, la señora va corriendo con él prácticamente en la carriola. Entonces, en lugar de bajarlo y ponerlo a hacer ejercicio como hace años, yo me acuerdo que mi mamá pues me daba caminando, yo creo que a muchos de ustedes también, que hoy en día no queremos cargar a los hijos, queremos llevarlos a la escuela y dejarlos pues prácticamente adentro del salón con todo el coche. No queremos que los hijos salgan a caminar, a correr, les damos un celular o una tablet o cualquier medio electrónico y nuestros hijos ya no hacen ejercicio, se pierden en este tipo de medios. Y no son malos, ya hemos dicho muchas veces, simplemente hay que saberlos usar, ¿verdad? Bueno, dentro de esto, pues ya dijimos, puede haber esa ansiedad de quererse ver delgados, bonitos, bonitas, que todo el mundo las chulee, que no está mal, vuelvo a decirlo. Lo que está mal es que sea a través de poner en riesgo su salud. Bueno, ya dijimos, la bulimia está relacionada con la obesidad, de alguna forma, y que de alguna forma se vuelve un círculo vicioso, porque él come un atracón, se echa un atracón, hace ejercicio, da la vuelta, vuelve a un atracón, entonces se vuelve un círculo vicioso de tal suerte, pues que realmente no logra más bien gran cosa esta persona, y entonces solamente es un problema más que tenemos con los adolescentes. Ahora, platiquemos un poco del tratamiento. Este problema, como todos los que hemos revisado últimamente, es multifactorial. O sea, no solamente es un factor, son muchísimos. Ya hablamos de los medios de comunicación, de la posible herencia que pueda existir, del aspecto social, y consta que la parte social y cultural nada tiene que ver, porque este fenómeno, este trastorno le pega tanto a unos como a otros, como aquí en Latinoamérica, como en Europa, con países desarrollados y algunos como nosotros subdesarrollados, pero finalmente este problema está ahí presente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el tratamiento pues tiene que ser multifactorial. Tenemos que conocer plenamente qué sucede con esa persona para poderles proponer el tratamiento. Tenemos que investigar muy bien si no existe, además de ese trastorno, algún otro que esté metido y que de alguna manera esté influyendo para que se potencialice sus efectos. Bueno, entonces, el tratamiento, ¿cómo pudiéramos iniciar? Bueno, pues lógicamente que buscaremos el cambio de conducta, ¿verdad?, de la persona. Y probablemente una de las formas es, pues, que sea atendida por el psicólogo, que sea atendida por el médico, pues por el orientador en el momento en las escuelas, qué sé yo. Todas estas cosas que de alguna manera pueden influir para que esta persona reciba un tratamiento. Perdón, voy a estornudar, pero no.
trataba de aguantarme, pero no se pudo. Y se va a espantar, ¿no? Al final. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Oigan, pues perdón por el estornudo, pero es que ya tenía un ratito aguantándome, yo sentía una cosilla aquí en la nariz terrible, y yo, a ver si se pasaba, pero no se pudo pasar. Pero bueno, al fin y al cabo, pues ya lo logré, ya me siento mejor. Bueno, algunos tiempos atrás, hace unos años, cuando esos pacientes tenían algún trastorno de ese tipo, eran hospitalizados. Hoy en día no, ya tratan de hacerlo de manera ambulante, tratan de darle terapia al paciente, dar terapia a la familia, y tal vez de las terapias que pudieran ayudarle sería la de cognitivo-conductual, o sea, un cambio de conducta. O también, por ejemplo, vuelvo a insistir, tal vez será que la que yo practico, ¿verdad? La psicoterapia ericksoniana, que de alguna manera a través ya de lograr un estado amplificado de conciencia del paciente, pudiéramos obtener un resultado mucho más rápido y mucho mejor que algunas otras terapias. Todas las terapias son buenas, todas las terapias tienen algo a favor del paciente, pero también tenemos que buscar aquellas que de alguna manera traten al paciente de una manera holística, de tal suerte que todos los elementos que estén incorporados en el proceso o en el trastorno, pues sean atendidos de manera simultánea. Bueno, de alguna manera ya dijimos de la psicoterapia ericksoniana, ya platicamos que a lo mejor también pueden ser la terapia ericksoniana, puede ser que pues sea visto por un psicólogo, a lo mejor por un psiquiatra. He insistido hasta el cansancio y lo volveré a decir, parezco disco rayado, pero los psiquiatras, pues bueno, el apoyo médico y psiquiátrico sí, hasta cierto momento, no durante tiempos prolongados, porque entonces el paciente no resuelve el problema, simplemente se le está manejando de manera sintomática. Bueno, algunas pacientes llegan a presentar anorexia y bulimia simultáneamente, algunos autores le han llamado a un intercambio de síntomas, ¿verdad? Algunos psiquiatras, cuando llegan a detectar que el paciente está ansioso o está deprimido, pues pueden usar algún tipo de medicamento para depresión, un ansiolítico o algo que realmente el paciente de alguna manera requiera. Bien, ahora la estadística, podríamos hablar, ¿verdad?, que es un trastorno que está dado muchísimo más en las mujeres, que si habláramos de 10 casos, 9 serían mujeres y 1 sería hombre. Entonces casi parecido al tema de la semana pasada, que alguien nos preguntaba que si entonces era exclusivo de las mujeres. Pues no tanto quisiera yo decir eso, pero sí es mucho más común en las mujeres. Hay algunos autores que dan el rango entre 14 y 20 años, hay otros que lo dan entre 12 y 18 años, pero aquí lo que importa es que sea detectado a tiempo para que sea atendido adecuadamente y pueda esta persona salir adelante, porque así como la depresión y algunos otros trastornos, hay adultos que llegan con esta enfermedad a esa etapa y no se ha solucionado. Entonces aquí la idea es que se solucione, ¿verdad? Algunos de ellos traen antecedentes de haber tenido sobrepeso, algunos pacientes a lo mejor fueron atendidos de anorexia, y total de que se vuelve una mezcolanza, a veces pasan de un caso a otro. Bueno, pues sí, la mortalidad sitúa en un 5%, o sea, se me hace un elemento elevado. Ya dijimos que hay, en el caso de las mujeres que son mayor en número que lo presentan, hay un 20% de las mujeres con bulimia siguen con ese trastorno luchando aún después de 10 años. O sea, estamos hablando que ya tienen 30 y tantos años y siguen con el problema. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden presentar las personas bulímicas? Son varios. Una de ellas, por ejemplo, pueden presentar una baja densidad ósea, puede haber deshidratación, puede haber arritmias, problemas cardíacos, puede haber insuficiencia renal, puede haber una serie de trastornos que de alguna manera, si no se atienden, pueden llegar a tener un problema mayor. Ahora, ¿cuál es el pronóstico? ¿Verdad? Los pronósticos son aquellos estados o partes del proceso que casi podemos decir
qué va a suceder con ese paciente a largo tiempo o en corto tiempo, dependiendo del caso. Bueno, lógicamente ya dijimos, si este paciente o esta paciente no es atendido adecuadamente con los elementos, con las circunstancias, con toda esa circunstancia holística que ya dijimos, entonces puede ser que este paciente pueda llegar a la etapa adulta aún con el trastorno, como ya lo comenté anteriormente. Entonces, este elemento es muy importante, el hecho de que sea diagnosticada, atendida adecuadamente la bulimia. Entonces, seguramente el pronóstico va a ser mucho más benévolo para el paciente. Ahora, ¿qué podemos concluir de este proceso? ¿Qué podemos concluir inclusive de todos los temas que hemos platicado con anterioridad? ¿En qué podemos concluir? ¿En qué se han dado cuenta ustedes? ¿Cuáles son los elementos que pueden darse para que estos trastornos, pues si no dejan de existir totalmente, pero sí que puedan ser minimizados a lo más que se pueda? Bueno, esta situación, ¿verdad? Tal vez una de las conclusiones que podemos hacer, entre otras, es que estos trastornos se presentan porque nosotros los padres no estamos al pendiente de nuestros hijos. Nosotros no estamos realmente al pendiente. Yo lo platicaba el día de ayer en el trayecto que iba yo a San Gregorio con algunos de los brigadistas, que el problema hoy en día, mucha de la educación de nuestros hijos está en los abuelos, porque los padres trabajan todo el día y entonces ellos son los que se encargan de ello. Muchas veces, aunque estemos con ellos, no los atendemos, no tenemos comunicación con ellos y creemos que con el hecho de darle un celular, una tablet o qué sé yo, hemos cumplido con nuestro papel de padres, y no es así. ¿Cuántas veces ustedes no han ido, y lo he repetido varias veces aquí, a un restaurante o simplemente en la casa de uno, y uno quiere empezar a comer y resulta que más de la mitad tiene un celular en la mano? Entonces, ni siquiera para eso hay comunicación. Entonces, nosotros los padres, uno de los primeros elementos que tenemos que incorporar a esta conclusión es que debemos de tener mucha comunicación con ellos, ¿verdad? Una de las maneras de la prevención de este tema, de este trastorno, es precisamente la comunicación, la información. Tenemos que informarle a nuestros hijos de lo que está sucediendo, y si acaso uno de nuestros hijos tiene sobrepeso o es obeso, hay que ayudarle, ¿verdad? Hay que acompañarlo con su dieta que en algún momento dado el nutriólogo le pueda dar, porque también para la mamá sería muy incómodo, para la abuela, o para quien haga la comida, una comida para unos y una comida para otros. Claro que también yo entiendo, y los nutriólogos saben más que yo de esto, pero hay que cada persona se le va a asignar tal vez su propia dieta dependiendo de sus necesidades calóricas, sí me queda claro, pero también me queda claro, les queda claro a ustedes, ojalá que si nosotros, si nuestros hijos comen verduras, si nosotros comemos verduras, pues como que eso de alguna manera nos ayuda a sentirse mejor, y a lo mejor les da por seguir comiendo verduras, ¿verdad? Hay que levantar la autoestima, es muy importante, ¿verdad? Hay que confirmar a nuestros hijos, ¿verdad? Hay que confirmarlos, pero de manera positiva, de manera que entendamos lo que realmente, y ponernos del lado de ellos, ponernos en sus zapatos y tratar de entender exactamente lo que sucede con el adolescente, porque ese es otro problema. Comúnmente no estamos a la altura del pensamiento, de las circunstancias del adolescente. Entonces tenemos que hacer esto, y bueno, cuando el paciente requiera de ayuda especializada, bueno, pues hay que llevarlo, hay que hacerlo, hay que aceptar que tenemos un problema, y hay que estar muy al pendiente, porque ya dijimos que este tipo de trastorno muchas veces pasa inadvertido porque no vemos un cambio físico en el paciente. Pero si nos empezamos a enterar y a saber qué es lo que está sucediendo atrás de todo esto, seguramente lo vamos a poder ayudar bien. Bueno, hoy no hubo preguntas, ingeniero. Solamente una consulta de Margarita 32. Ajá. ¿Que por qué zonas está dando la terapia? Bueno, miren, yo ayer estuve en San Gregorio, en el pueblo de San Gregorio, ahí creo que es como el centro cívico de allí, no diría que es el palacio, o igual es como tipo palacio municipal. Allí estuvimos, pero yo me encuentro en la zona sur,
Yo estoy acá en lo que es Lomas de Padierna. Si quieres tomar la dirección o puedo dar mi número, se contactan conmigo y entonces yo les doy una cita, o si es algo urgente me dicen, inmediatamente intervenimos. Podemos hacerlo por vía telefónica, no es necesario inclusive que el paciente venga hasta acá a verme, simplemente se contactan conmigo por teléfono y podemos empezar a dar, ayudar en lo posible al paciente, ¿verdad? Nuestra intención es ayudar. Entonces, miren, mi teléfono es 55 26 56 9966. Se contactan conmigo y si en ese momento por la urgencia requiere la ayuda, en ese momento la aplicamos. Insisto, no es necesario que me vengan a ver hasta el consultorio, claro, si es presencial, claro que es mucho mejor, pero también por vía telefónica les va muy bien a los pacientes, se los puedo asegurar. Así lo estuvimos haciendo ayer fue presencial, pero antier estuvimos haciendo algunas por vía telefónica. Entonces lo podemos hacer por vía telefónica. Bueno, no sé si hay alguna otra cuestión, ¿no? Ok, bueno, pues la verdad, aunque no me siento muy contento, como les dije, sí es un placer para mí haber estado con ustedes. Le agradezco mucho a la persona que nos hizo el favor de preguntarnos dónde estamos dando las terapias. Puede ser en cualquier lugar, puede ser donde el paciente la requiera, o por vía telefónica, como ya lo platicamos. Bueno, serían totalmente gratuitas, no tenemos ahorita ningún interés de ninguna índole que no sea de ayudar. Entonces, por hoy ha sido todo este programa. Yo hasta me sentí así como medio flojo, como no muy animado, mi estado de ánimo nada muy bueno, pero bueno, ahí estamos. Y en la semana que entra platicaremos del tema de ortorexia. Ortorexia es un tema que también lo platicamos, pero que viene ligado a estos dos. De hecho, de la serie de trastornos de alimentos o de alimenticios o de trastornos de la alimentación, vienen particularmente tres, que es la anorexia, que platicamos la semana pasada, hoy que hablamos de bulimia, y platicaremos de ortorexia. Ortorexia lo vamos a ver aquí ya con datos de México, donde podemos platicar ampliamente de este tema. Y ese tema también ya fue tocado en algún momento, a lo mejor alguien lo recuerda, a lo mejor no, pero lo que no importa es, lo que importa es que lo vamos a repetir como parte de esta serie. Pues muchas gracias por su atención, de verdad es un placer, me da mucho gusto que nos estén viendo, no importa cuántas personas sean, ya con que nos vea una, pues seguramente ya nos sentimos contentos, no satisfechos. Quisiéramos que más gente estuviera pendiente de estos programas, porque estamos tratando, como dice nuestro lema, para sensibilizar hay que educar. Y estamos tratando de sensibilizar, estamos tratando de educarnos, estamos tratando de llamar la atención, llamar a los reflectores hacia la acción y el funcionamiento que tenemos los padres de nuestra familia. Nuevamente yo le agradezco mucho al ingeniero Héctor Conde, siempre aquí con nosotros. A ustedes les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo la próxima semana. Muchas gracias por todo.